Muy buenos días a todos. Mientras Maura está arreglando la presentación, les voy a dar una muy bienvenida a todas y todos que están con nosotros hoy, esta mañana, el tercer y último día del Maratón de Mate 3.3. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos tu tiempo durante estos días y esta mañana. El taller de hoy, Juntos Together, nos acompaña Fanny Salazar, que es estudiante de doctorado en el Departamento de Enseñanza, Aprendizaje y Estudios Socioculturales de la Universidad de Arizona. Su trabajo de investigación se centra en el trabajo con y para padres y madres de comunidades mexicoamericanas y su participación en la educación matemática de sus hijos. También con nosotros está Maura Gutiérrez, profesora asociada también de la Universidad de Arizona en el Departamento de Enseñanza, Aprendizaje y Estudios Socioculturales, que trabaja con futuros maestros de primaria y se desempeña como coordinadora dentro de los programas de respaldo bilingüe y de inglés como segunda lengua. Le doy la palabra a ellas ahora para que nos presenten su taller. Muchas gracias. Puedes pasar a la anterior, por favor. Sí, Muy claro. buenos días, bienvenidos a nuestro taller. Am, el día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo que hemos estado haciendo con padres, maestros y niños aquí en Arizona. Este proyecto que les vamos a presentar hoy está financiado por la Fundación Nacional de Ciencias, el NSF, que le llamamos acá en Estados Unidos. Y es ¿cómo podemos ir a la siguiente slide, por favor? ¿Está? Ujú. Ajá. Eh, este proyecto que tenemos se llama Juntos, Padres, Maestros, Maestras y Niños Multilingües Haciendo Matemáticas. El proyecto tiene tres localidades o tres locaciones. Estamos en Arizona, Maryland y Missouri. El trabajo que les presentamos hoy es especialmente de la locación aquí en Arizona. Y el modelo que tiene este proyecto es de funcionar el aprendizaje profesional y el envolvimiento de los padres enfocados en posicionar estudiantes multilingües a ser exitosos en matemáticas. Siguiente slide, por favor. El modelo del proyecto, tenemos tres módulos a lo largo del año que los participantes están con nosotros. Por participantes me refiero a los maestros y maestras, los padres de familia, que en nuestro caso fueron los 2 años solamente madres, y sus niños. Durante este año vemos tres módulos de aprendizaje. El primero es sobre posicionamiento y participación junto con matemáticas. El segundo es basado en fondos de conocimiento y las matemáticas. Y el tercero es en lenguaje, un lenguaje relacionado a la enseñanza de las matemáticas. Estos talleres, los padres, las maestros y los niños vienen a estos talleres, y los talleres tienen diferentes estructuras. Algunos de los talleres son para padres y maestros o maestras. Otros talleres son solo para maestros y maestras. Tenemos talleres que son solo para padres. Tenemos talleres para padres y sus hijos. Y tenemos talleres en los que los tres vienen los tres, que son padres, maestros y niños. El marco teórico de este proyecto combina dos marcos teóricos, que es la teoría del posicionamiento y los fondos de conocimiento. Al combinar estas dinámicas, podemos cambiar las dinámicas de poder tradicionales que hay entre padres multilingües y los maestros, a través de integrar los dos marcos teóricos. Esto nos ayuda a, a promover la equidad en matemáticas para estudiantes multilingües. Para quienes no están
familiarizados con los fondos de conocimiento o qué son los fondos de conocimiento. Los fondos de conocimiento son considerados, de acuerdo a la definición concreta que nos da González, los conjuntos de conocimientos son conjuntos de conocimientos y habilidades históricamente acumuladas y desarrolladas culturalmente para el hogar o para el funcionamiento y bienestar del individual. Los fondos de conocimiento se pueden obtener en el hogar o se obtienen en la comunidad y son conocimientos que una persona, ya sea un niño o un adulto, obtiene para tener un funcionamiento en lo que es su comunidad y en su hogar. Como estamos integrando estos dos marcos teóricos, la idea es enfocar nuestra atención en una perspectiva dinámica de los participantes en vez de estar una perspectiva estática. Apoyar el reconocimiento de las fortalezas y rechazar los estereotipos que hay en ambas partes en cuanto a las familias de estudiantes multilingües y en cuanto a los maestros. También estamos enfocando nuestra atención en negociar, en notar que el poder que hay en una situación es negociado localmente y en el momento, y como las actividades que abren espacio a un rango más amplio de conocimiento y contribuciones pueden abrir a la posibilidad de reestructurar las diferencias que hay de poder. Entonces, en nuestros talleres tratamos de enfocarnos mucho en cómo podemos hacer que estas diferencias de poder entre padres y maestros sean estables y podamos lograr una colaboración más abierta y que no haya una diferencia tan grande en cuanto a estatus o poder en la colaboración. También estamos enfocados en nuestro proyecto en la importancia de compartir historias y experiencias para construir relaciones de confianza y colaboración. Entonces, también en nuestro proyecto no es solamente importante el que los padres vengan y nosotros les vamos a enseñar algo. Nosotros también como maestros o como educadores tenemos la responsabilidad y debemos de aprender de ellos porque ellos tienen muchísimo conocimiento que es realmente importante para traerlo al salón de clases. Siguiente diapositiva, por favor. En nuestra sesión vamos a hablar de tres cosas. Primero vamos a darle un vistazo a una herramienta que se desarrolló, ya tiene algún tiempo que se desarrolló en uno de los proyectos aquí en Estados Unidos. Se llama la conversación sobre fondos de conocimiento. Les explicaré un poquito más en lo que sigue. Vamos a trabajar con un ejemplo de una actividad que hemos hecho con las familias y los maestros. Está basado en el conocimiento cultural o las cosas culturales que tienen las familias. Y por último tendremos una discusión sobre las acciones que podemos tomar para trabajar significativamente con los padres como socios matemáticos. Quiere decir que ver a los padres como recursos, personas que tienen recursos que pueden ser traídos al salón de clases y que pueden ser también, que son importantes para los niños y deberían de ser también importantes para los maestros y maestras. Nuestra herramienta que hemos estado utilizando especialmente con padres y maestros tiene el objetivo de identificar los fondos de conocimiento, identificar todos estos habilidades o conocimientos que tienen las familias y que pueden ser traídos al salón de clases. En esta actividad no es solamente el maestro o la maestra que aprenda sobre la familia, o en nuestro caso fueron las madres, no solamente que los maestros y las maestras aprendan sobre las madres, pero que las madres también aprendan sobre los maestros. Es una conversación de dos personas, no es una entrevista, por así decirlo, de
del maestro hacia la familia. El objetivo es conocerse el uno al otro para identificar formas de crear mejor comunicación entre los padres y los maestros y maestras. Y lo más importante es, como ya me he mencionado, aprender e incluso aprender y apoyar, aprender de las familias y de ese aprendizaje poder apoyar a los estudiantes en el salón de clases. La herramienta tiene 4 áreas generales que cubre. Es una herramienta, una conversación algo larga, pero que tiene como fin abordar diferentes aspectos de lo que es la vida cotidiana, el trastorno familiar, de dónde vienen las familias, hablar de las experiencias de vida, las actividades diarias que hay en casa, las experiencias que tienen los padres y los maestros con matemáticas y hablar de cómo cuál es el rol que tiene el lenguaje en el salón, en la casa y cómo eso se ve reflejado en el salón de clases. Esta última parte del lenguaje aquí en nuestra locación, nuestras familias son bilingües, hablan español e inglés. Algunos de los padres que tenemos como participantes solamente hablan español y se hablan un poco inglés. Algunos de los maestros solamente hablan inglés. Entonces, estas conversaciones eran dos cosas, aprender uno del otro y también descubrir cómo manejan el lenguaje en casa en diferentes hogares donde el lenguaje es en inglés o en lenguajes en inglés y en español o el lenguaje solamente en español. Después de que los padres y los maestros y maestras hacen esta conversación, al final escriben una pequeña reflexión y también tenemos una discusión como grupo acerca de lo que notaron, de lo que aprendieron, como los mensajes que se llevan al terminar esta actividad. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mandarlos a los grupos pequeños para que puedan platicar entre ustedes y puedan experimentar un poco con una de estas preguntas. La pregunta que que esperamos que puedan cubrir o probar entre ustedes es, ¿hay actividades en su familia que fueron pasadas para sus padres, de sus padres a ustedes, o que ustedes aprendieron de otros y que es algo que ustedes practican ahora o que han practicado? Si es así, cuéntanos. La idea es, como lo habíamos mencionado, descubrir fondos de conocimiento, descubrir experiencias, descubrir habilidades en la persona con la persona con la que estamos hablando. Me parece que los grupos van a ser, habíamos hablado de 4 o 5. 4 o 5 personas por grupo. Y van a estar allí unos 5 minutitos para que puedan platicar y cuando regresen nos comentan qué les pareció, qué sintieron. ¿Hay alguna pregunta antes de irnos a los grupos pequeños? Creo ¿No? que todo Ok. está claro. No hay ningún problema. Muy bien, Gracias. entonces ahora pongo la pregunta. Oh, ya lo puso Jorge. La pregunta en el chat. La pregunta está en el chat. Si ahora que vayan al grupo, obviamente van a perder visibilidad de la presentación, pero la tienen ahí en el chat. Ok, ya voy a abrir las salas. Gracias, Jorge. Ya deberían estar todos acá.
Me parece que ya regresamos todos. La pregunta que estaban hablando en el grupo pequeño, por así decirlo, es ¿hay actividades en su familia que fueron pasadas de sus padres a ustedes o que ustedes aprendieron de otros, que ustedes siguen practicando y que han practicado anteriormente? ¿Hay alguien que quiere hacer algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? En el grupo 13, por ejemplo, compartimos las experiencias y en conclusión, pues, indicamos que todo lo que aprendemos de nuestros padres va de generación en generación, ¿no? Como los valores, en ese sentido, y que nos sirve para la vida, tanto en el campo profesional como en el campo personal. Buenos días con todos. Justamente en el grupo denominado, pues nosotros dialogamos solo entre dos compañeros porque no había más quien nos pronunciaba, ¿no? En este caso, pues yo compartí con un compañero de allá de la provincia de Carchi, en la cual me manifestaba, pues donde tuvo bastantes experiencias a lo largo de aproximadamente 24 años en docencia y en la cual también compartí mi experiencia, que es poco, de 14 años. Una de las expectativas que uno se lleva, o sea, como docente, fue que me enfoqué desde muy niñez en el director de mi escuela. Él fue una de las personas la cual me motivé, la cual seguí los pasos y de mis padres, pues claro, por supuesto que sí, porque ellos son los principios, la base fundamental en la cual me enseñaban a que uno tenga valores, a que uno tenga principios, a que uno debe madrugar, a que uno debe estar constante, firme, de pie. Entonces, en la cual pues me dirigí por cuestiones de trabajo hacia la provincia de Orellana, cerca de las fronteras de Perú, y la cual me dificultaba muchísimo el ingreso, navegando casi por 4 horas en el bote para poder acceder hacia mi trabajo, retornar después de 3, 4, 5 o 6 meses a visitar a mi familia, ¿no? En la cual pues yo era de la sierra, volví a la Amazonía, en la cual aprendí el idioma de aquí, de quichua amazónico, que fue una de las experiencias más bonitas, a pesar que uno no se domina 100%, pero hay posibilidades de dialogar con ellos. Entonces, eso fue lo que nosotros compartimos, una bonita experiencia, un bonito espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. ¿Una persona más que quiera compartir algo con el resto del grupo? María de Los Ángeles tenía la mano levantada hace ratito. A mí me gustaría compartir. Adelante, María de Los Ángeles. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo me fui creo que por otro lado. Yo contaba parte de mi historia porque, bueno, mi padre le llevaba 30 años a mi mamá. Mi madre me lleva a mí 28 años, entonces ya se imaginarán cuántos años hay de diferencia entre las tres generaciones. Y pues yo como anécdota en mi núcleo familiar tengo una pizarra. Recuerdo una pizarra de 30 por 40, negra y con las tizas de colores, en la que mi papá nos hacía referencia a que era nuestro instrumento para aprender, que no importaba las veces que nos equivoquemos, siempre teníamos la posibilidad de borrar y mejorar. ¿Por qué nos contaba eso? Porque él nunca conoció lo que era, en la escuela al menos, un cuaderno. El instrumento que él utilizaba era una pizarra de piedra. Entonces, yo le decía, pero ¿cómo te aprendías tantas cosas, tantas materias? Yo tengo cuadernos y no puedo aprenderme tanto. Y decía, es que nuestros maestros nos enseñaban a través de la pizarra y esa pizarra solamente era como la base en la que tú ibas haciendo tus ejercicios, pero el resto se quedaba en tu mente, en tu memoria y aprendías de esa forma. Entonces, bueno, ya han transcurrido muchos años y ahora yo también tengo mis hijos y cuando ellos ingresaron a la escuela, lo primero que les compré también fue una pizarra. Y les repetí las mismas palabras que decía mi papá. No importa cuántas veces te equivoques, en la pizarra lo puedes hacer, puedes repetir, puedes anular, puedes borrar, puedes volver a hacerlo, puedes dibujar, puedes hacer números, puedes hacer un montón de cosas. La pizarra es
es el lienzo en el que puedes dibujar todos tus sueños. Y si algo no está bien, pues lo borras y lo vuelves a intentar, porque esa es la escuela principal que vas a tener en la vida. Y eso se ha ido, bueno, no es mucho, es de mi padre a mí, ahora de mí a mis hijos, y me gustaría que mis hijos también pudieran contar la misma historia, de una pizarra de piedra a una pizarra negra con tiza de polvo, ahora a una pizarra blanca con marcadores de colores. Y bueno, creo que se podrá seguir contando la historia. Muchas gracias por compartir, María de Los Ángeles. Parece que Guido tiene su mano levantada. ¿Quieres comentar algo? O tal vez no. Bueno, a lo que estoy escuchando de las personas que compartieron es que al hablar con alguien más se descubre que hay valores, hay a lo mejor tradiciones, a lo mejor hay dificultades que se comparten, ¿no? Que cuando hablas con alguien más empiezas a comprender de dónde viene esta persona, y empiezas a descubrir que hay cosas similares a lo que haces tú en casa o hay cosas diferentes a lo que haces tú en casa. También está el aprender el tipo de actividades que la otra persona tiene y empiezas a comprender un poco de la estructura familiar, lo que es importante para la persona con la que estás hablando, qué es lo que se valora en su casa, cuáles son las esperanzas que tiene esa persona en cuanto a sus hijos, en cuanto a ellos mismos. Entonces, este tipo de preguntas, les comentaba al principio que es una conversación bastante larga, son muchas preguntas. Entonces, se pueden imaginar que lo tratamos de hacer de dos personas, en pares, en parejas, porque es tanto lo que pueden compartir, tanto lo que pueden decir, que puede durar 1 hora, 2 horas la conversación, y aunque hay 2 horas para que platiquen, todavía les siguen diciendo, nos hace falta la mitad de las preguntas, nos hace falta tiempo. Entonces es una experiencia bastante bonita. También les vamos a compartir otras 2 preguntas para que las vean en pantalla. Estas son otras 2. Por ejemplo, la primera que tenemos aquí es, háblame de días festivos, días especiales, celebraciones en su familia o comunidad. En México y tal, creo que también en Latinoamérica en el resto de Latinoamérica están las quinceañeras, o acá en Estados Unidos está la Acción de Gracias o las posadas, de todo este tipo de actividades que hay en casa, días festivos, que platican sobre cuáles son los miembros de familia que participan, cuáles son sus funciones, cómo se organizan. También a una otra pregunta, les pedimos que platiquen sobre los trabajos que han hecho a través de los años. Tenemos madres que, por ejemplo, trabajaron, cuando vivían en México, trabajaron de asistente contable o tenían un trabajo de maestra, y ahora que se vinieron a Estados Unidos, trabajan en algo completamente diferente. Entonces, está esa diversidad de actividades, de conocimiento, de trabajos, de habilidades que a veces los maestros no se dan cuenta de todo ese conocimiento que tienen las madres, porque nada más los ven un ratito pequeño, a veces en las juntas de padres de familia, o cuando la madre o el padre va a recoger al niño de la escuela, o cuando lo deja en la mañana. Entonces, son poquitas las instancias, y este tipo de actividades lo que abre es esa posibilidad a realmente conocerse el uno al otro. Aquí tenemos 3
estas son reflexiones de 3 maestras. Algunas de ellas fueron escritas, algo que escribieron al final de hacer la conversación con alguna madre. O también, como les comentaba, hacemos una discusión al final de la conversación que tienen y platicamos un poco más abierto en el grupo en general sobre qué les pareció o qué descubrieron. La primera cita que tenemos aquí es de Sabina. Dice, pues yo creo que es muy bonito poder compartir ciertas cosas que los niños hacen en casa o que hacen como familia, porque eso ayuda a entender mucho de lo que hay detrás del niño, lo que hay detrás de cómo se comporta o cómo hacen las cosas o el niño o el tipo de niño que es. Y muchas veces esos recursos que no vemos que vienen desde casa pueden ser como una ayuda extra para que las maestras puedan buscar ciertas formas de apoyar al niño. Nishan compartió que compartir las experiencias ayuda a entenderlos mejor a ellos y el ambiente en casa, cómo utilizan las matemáticas en la familia y darla un poquito más, haciendo como una reflexión en cuanto a lo que ella ha podido hacer con sus familias. Menciona, qué bonito sería poder conectar de esta manera con todas nuestras familias y no solo las que están aquí, refiriéndose a las familias que venían a los talleres. Pero pues obviamente no hay el suficiente tiempo y desafortunadamente creo que el sistema educativo no valora esto, entonces no nos permite a nosotros como maestros tener tiempo para esto. Entonces es una realidad que me imagino, creo que es en todo sistema educativo que hay mucha presión en cuanto a cubrir el currículum, en cuanto a preparar a los niños para que hagan el examen, en que cuando estén preparados, y es muy poco, se deja de lado lo que es las relaciones con la familia, el comprender a la familia, no se da el espacio, no hay espacios en la escuela para hacer este tipo de cosas. En nuestra siguiente parte de la presentación vamos a hablar un poco sobre actividades. Mencionábamos que durante este proyecto se crearon algunas actividades y también se crearon algunas actividades, otras ya venían de otros proyectos anteriores, pero todas estas actividades el contexto de esas actividades vienen ya sea de conversaciones que nosotros tuvimos con las familias, como es el caso de la actividad que es haciendo flores de papel. Esta actividad surge a través de una conversación que tuvimos con varias madres y ellas comenzaron a platicar que tenían mucha experiencia haciendo flores de papel, ya sea para los festivales en casa, cuando eran niñas lo hacían. Entonces decidimos crear una actividad que fuera en torno a esa labor manual de hacer las flores de papel. En la actividad lo que hacen las maestras y las madres es calcular cuántas flores de papel pueden hacer de un solo paquete le decimos acá tissue paper, que es como el papel de seda o el papel de China, no sé cómo le mencionan en otros países. Esa es la actividad. También tenemos, por ejemplo, la actividad que es las calaveritas de azúcar, que es más que nada enfocada en cuanto a lo que es las tradiciones que hay en la cultura mexicana. Esta actividad, papel crepe, me dice Jorge. Esta actividad de calaveritas de azúcar está basada en las actividades culturales o algo que las familias reconocen o hacen en casa, como son los altares de muertos, el celebrar al celebrar a sus familiares que ya no están aquí. Y tenemos otras actividades de matemáticas que se crearon a base de cosas que las familias hacen o la escuela hace o que son actividades extracurriculares que los niños tienen, como por ejemplo el caso de el huerto. Algunas de las escuelas acá
en Arizona tienen un huerto pequeño en las escuelas y los niños de diferentes edades trabajan en el huerto, siembran vegetales y después los comen, hacen como un tipo de fiesta y los comen. Y es como una tarea que los niños van aprendiendo y van aprendiendo a cuidar de una planta y también como desarrollar esa responsabilidad de, de estar manteniendo ese huerto. Y la actividad que vamos a hablar hoy es la actividad hablando de las faldas de ballet folclórico de México o de Jalisciense. Esta actividad también surge de algunas de las escuelas aquí en Arizona tienen la actividad que es extracurricular en que los niños pueden participar en el grupo de baile. Entonces hacen esas actividades después de la escuela. También hay algunas escuelas que tienen, por ejemplo, mariachi y los niños pueden ser parte del mariachi de la escuela. Entonces, ahora vamos a trabajar en la actividad de ballet folclórico. Si pueden ver en la imagen las faldas del baile folclórico jalisciense o el de México, son bastante grandes. Son muy amplias. Ahora vamos a mostrarles un video, pero son bastante amplias y la actividad se forma en torno a las cintas o le decimos en México el listón. Si alguien me puede ayudar con el nombre, a lo mejor la mayoría de ustedes lo conocen, diferente, pero son esas cintas de colores que tiene alrededor la falda. Es calcular cuánta cinta necesitas. Si vamos a coser una falda, la vamos a decorar, ¿cuántos metros de cinta se necesitan o necesitas comprar para poder decorar esta falda de la forma que tú quieres? Cinta de seda, me dicen. Entonces, estas cintas puede llevar una, dos, la actividad está simplificada, pero obviamente ustedes la pueden llevar al siguiente nivel si gustan. Las faldas, la información que damos, que es como la información básica, es que el tamaño de las cintas en la falda dependen del tamaño de la cinta que va hasta arriba, que es la cinta que está cerca de la cintura. Obviamente, ese tamaño de cinta de arriba varía dependiendo de el tamaño de la niña, el tamaño de la niña o si es un adulto, si es una niña más pequeña, varía el tamaño de la cintura que tiene. Entonces, la actividad nos dice que la cinta de en medio, la que sigue, es el doble de la cinta que va en la cintura y la cinta de hasta abajo, que es la que va en la parte que va pegado al suelo de la falda, es 4 veces más que la cinta de la cintura. Entonces, la actividad se enfoca en que los participantes diseñen una falda y calculen cuántos metros de cinta de seda necesitan comprar para poder decorar esa falda de la que están hablando. Los vamos a mandar unos minutos, un tiempito a grupos pequeños para que en su grupo pequeño empiecen a hablar sobre cómo resolverían este problema, qué conocimientos tienen a ustedes que creen que pueden ser útiles para resolver este problema. Tener una idea, a platicarlo. Si es algún contexto que no conocen muy bien, tratar de descubrir cómo van a abordar el problema juntos. ¿Cuántos minutos deseas agregarle acá a esto? Grupos un poquito más grandes, entiendo. Sí. Sí, como 10 está bien y Ujú. por 4 minutos. Sí, ahora antes de mandarlos al grupo, me gustaría que vieran para quienes no tienen
no están familiarizados con el contexto de las faldas de folclórico de México, que vieran el video para que se den una idea de cómo se ven, qué es lo que ¿Qué pasa tan con esas grande? faldas, qué tan Ujú. grande es, para que tengan un poquito más de contexto de qué hablar en los grupos. Y no se preocupen, no hay sonido, entonces no, no es que no está funcionando, no hay sonido, es solo para ver cómo abre la falda. Ujú. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta antes de que los mandemos a los grupos? ¿Cuántas fajas debe tener en promedio la falda para el cálculo? Ah, si notaron, creo que es algo que notó Vicente, es que el problema es abierto. Les damos un poco de información, pero dependen de ustedes. Si ven en la foto, la falda que está en la foto mínimo tiene 10, 15 cintas de seda. Entonces eso depende del diseño que ustedes hagan. Ok, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces los vamos a mandar a los grupos pequeños y nos vemos aquí en 10 minutitos. Es que eso tenemos que tener seguridad en eso. Y luego tomar una figura modelo, una figura geométrica modelo y con eso ya estaría calculado los metros. Bueno, como dice Carlitos, ¿verdad? Se coge la tela y de acuerdo a cómo es el modelo de la falda, en este caso no es triangular, ¿verdad? No es rectangular, es circular, porque se coge y se mide la cintura en la parte céntrica, la cintura de la persona, y se va expandiendo de acuerdo al largo y al ancho que sea la persona, la falda. Ya. Y con respecto a la figura, ¿qué figura formaríamos entonces? ¿Sería un cilindro? ¿O sería una pirámide truncada? Ya formándola, ¿no? Y yo creo que una especie de cono truncado puede ser. Ya, entonces. Sí, siento un cono. Ujú. En la parte superior sería la cintura y en la parte inferior, pues ya el anchor de la falda. Claro, ya sería, o sea, entonces que estamos fijos en que son dos circunferencias concéntricas, diríamos, ¿no? Y luego formamos una pirámide truncada. Listos, hasta ahí. Entonces las cintas ya serían de acuerdo a la cintura de la niña y en la parte inferior ya sería cuánto queremos de extensión de ese cono. No sé si les haga una figurita para que me puedan ayudar ahí, pero no sé cómo compartir pantalla. Está deshabilitado. Ya puedes hacerlo, inténtalo de nuevo. A ver. Gracias. Ahora sí. Ah, listos. Entonces vamos a utilizar esta pantalla. Ahí, ¿no? Entonces,
Circunferencias, busquemos un, bueno, por aquí parece, ya, aquí están. Entonces tendríamos ahí la cintura. Y acá tendríamos una más. A ver, bueno, ahí tendríamos, ¿no? Eso sería como le vemos desde la parte superior. Pero ya para el cálculo nuestro, o sea, tendríamos algo así, ¿no? Me parece. Así. Ahí la cintura. ¿Y eso qué representa? ¿Puedo preguntar? La falda, esta sería la vista aérea, diría, ¿no? La Ajá. cintura, Sí. la cintura de quien vaya a utilizar La tela, falda. la tela. Ya, la tela en sí, eso, correcto. Ya. Ujú. Y Y el acá la otro vamos es a el hacer en una diseño de la vista, falda. a ver, líneas aquí. Entonces, por alguna manera vas a coger la medida alrededor y tenerlo largo. Oh, Ahí tendríamos. Ya, de esa forma la veríamos. Entonces, ¿qué necesitaríamos? La cintura. Necesitaría El largo y el ancho de la falda. correcto, necesitaríamos. Entonces necesitaría el valor de la cintura, el ancho de la falda y el largo de la niña que se vaya a poner. Y luego calcularíamos las cintas que van a venir. Las cintas, ya que vendrían aquí, ¿no? Una cinta, dos cintas, tres cintas, las cintas que nosotros deseemos. Ya, entonces, no sé si cojamos medidas así de alguna dama que está aquí en la sala pequeña y vamos haciéndolo. lo que hacen en persona, sí, toman la medida de alguien. Eso. Bueno, ya quedan los últimos 60 segundos para tomar la medida, así que Bueno, como solo era enunciar la estrategia, pues ahí Sí, está nuestra estrategia, ¿no? ¿Cuántos es metros lo que dependería harían. de? Nadie Dependería nos de. tiene que decir su medida. Ah, tenemos que decir una medida No, aproximada. no. Nadie tiene que decirlo. No solo la estrategia que haríamos para Exacto. llegar a resolver el problema. Solución. Ya la compra de la cinta ya dependería de quién nos vaya a dar diseñando, ¿no? Si tiene mucho kushki, pues él compraría tal vez muchos metros y ahí tendría en su sastrería. Ya, eso es todo lo que les puedo compartir. No sé si les parezca, ¿no? Gracias. Fanny, estás en mute. Ahí está. Creo que ya estamos todos de regreso. Maura, ¿quisieras compartir qué notaste en los grupos? Pues noté discusión y estaban hablando sobre formas geométricas en 3D, en 3 dimensiones, y cómo se llaman, cuál sería una buena representación para la falda. Y también hablaban de cómo hicieron un whiteboard y hicieron como una representación de lo que pensaban que iba a ser, y de ahí podrían hacer su diseño. Muy interesante.
una nueva estrategia, porque hemos hecho esta actividad con muchos maestros, con mis estudiantes de la universidad, con niños también, con madres, y fue algo nuevo. Siempre aprendo algo. Sí, también en el grupo que yo estaba, creo que el primer comentario fue, el problema se siente como muy abierto. Es la idea de que el problema no provee ni siquiera el tamaño del tamaño de la cintura. ¿Cuál es el tamaño de una cintura? ¿Cuánto es la cinta de la primera cinta? Y comentaban que se sentía algo extraño el que no hubiera esos números. Y sí, al principio si vemos el problema, simplemente leyéndolos, se siente un poco muy abierto, un poco muy abierto. Pero a lo que les comentaba al grupo con el que estaba platicando es que cuando hacemos esta actividad traemos faldas de folclórico al salón con las madres y con los maestras, y ellos pueden ver físicamente una falda, la pueden abrir, la pueden medir, pueden hacer todo ese tipo de cosas, y también les proveemos con cintas métricas para que se den un poco mejor de idea. Entonces, es la parte de la actividad, proveer un poco de información, pero también requiere también de ellos hacer un poco de investigación, de preguntar, de averiguar cómo van a resolver el problema y pues ponerse de acuerdo en qué forma van a proceder. Una cosita que les queríamos comentar también es que esta actividad, una de las cosas es que a través de la conversación entre las maestras y las maestras y los maestros y los padres de familia, o las madres en nuestro caso, les provee a las maestras la oportunidad de reconocer y de valorar los recursos que hay en casa, el conocimiento que hay en casa, el platicar con las madres sobre experiencias que tienen con incluso a lo mejor ellos mismos cosiendo o remandando ropa o creando ropa desde la tela hasta hacer un pantalón. Y este tipo de actividades, al proveer estas oportunidades, especialmente, ayuda a que se combatan los pensamientos que hay, de los estereotipos malos o los pensamientos negativos que hay sobre las comunidades que a veces son marginalizadas o que se tienen en una idea de que no hay conocimiento que puede ser utilizado en el salón de clases. Entonces es como una oportunidad para ellos de ver esta nueva perspectiva del conocimiento que hay en casa. Ok, entonces nosotros, como les comenté, hemos hecho esa actividad en el proyecto con mamás y maestras, y entonces vamos a enseñar un poco de qué pasa cuando están trabajando en este mismo problema. Entonces, tenemos acá una madre y una maestra. No vamos a decir quién es quién, a ver si pueden adivinar viendo el video. Y mientras miran el video, si pueden... Oh. Perdón. Ok. Entonces, con estas preguntas, les vamos a mandar, Fanny, a los breakout rooms otra vez para hablar sobre lo que vieron, ¿cierto? Ok. Entonces, si pueden ir a sus breakout rooms, los mismos que antes, Jorge, ¿está bien? ¿Cuánto tiempo? Es como 5 minutos, ¿está bien? Y después les vamos a pedir compartir un poco de lo que notaron y preguntas que tienen. Perfecto. Creo que ya estamos de vuelta. Antes de comenzar nuestra discusión, además, lo que quería hacer un pequeño resumen para los que nos están viendo
asincrónimo, que no están ahorita conectados. En el video podemos ver a la madre y la maestra platicando y empiezan a comentar que tienen experiencias bailando cuando ellas eran pequeñas, que bailaban un baile que se llama el baile de la piña, que es originario de Oaxaca, México, y las dos están expresando que las dos lo bailaron, que saben cómo es la falda, que sus mamás hacían los vestuarios o los vestidos. Después el video cambia a cuando ellas empiezan a trabajar en el problema y empiezan a averiguar cuánto mide la cintura de la falda. En una instancia se ve que empiezan a medir detalladamente con la cintura lo que es la parte de abajo de la falda. Y mientras están haciendo esa actividad, están como que discutiendo de cuánto es en metros, cuánto es en centímetros, están hablando de las medidas, están hablando de cuántos metros son en total, sumando, restando. Eso es como que una idea general del video. Gracias, Fanny. Entonces queremos saber un poco de lo que hablaron en sus grupos pequeños. Tal vez 2 o 3 grupos nos pueden dar un resumen o un comentario y empezando con ¿cuál piensas que es la mamá y la maestra? Y si fue obvio o no. ¿Alguien quiere compartir? Y si es más fácil, también lo pueden hacer en el chat. Bueno, en el grupo que estuve, estábamos compartiendo la manera como se expresaban las personas. Un compañero dijo pues que para él pensaba que la maestra es de la que está vestida de blanco porque comenzó a medir. En cambio yo le dije que para mí la maestra era de vestido de negro por el modo de conversar, la fluidez, y que permite a la señora de blanco a medir y para enseñarle que cómo debe trabajar también con el hijo en casa. Y lo importante del material, llevar la falda, o sea, tener el material didáctico presente para poder medir exactamente y darse una idea de lo que van a hacer. Y así deberíamos tener nosotros todo el material de recurso didáctico para los estudiantes para que lo palpen, para que ellos observen y puedan inferenciar bien pues la problemática que se está viviendo en ese sentido. No sé pues si estaré equivocado o no, pero esa fue la apreciación. Y otra compañera también compartió de que para ella la maestra era que está vestida de negro. Gracias por compartir, muy interesante. ¿Ya quieren saber quién es quién? Les voy a decir. Ok. Perdón, ahí está. Entonces la mamá es Liliana, la vestida de negro, y ella tiene 3 hijos y una que estaba en el proyecto también. Y la vestida de blanca fue la maestra de 3er grado. Y las dos se criaron en México, entonces tenían mucho en común de eso, de cómo de su experiencia de niñez. Diferentes partes de México, entonces no todo igual, pero algunas cosas. ¿Alguien más quiere compartir? Buenos días, Vicente. Les saluda. En el grupo que estábamos nosotros, algunos compañeros coincidimos en que la maestra era la señora que estaba de blanco, efectivamente, y de negro la mamá. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Algo chistoso, porque decíamos la mamá es la que más habla y que eso ocurre cuando tenemos nosotros la atención a padres de familia en las citaciones que tenemos de tutorías o de maestros, y siempre ocurre eso. Entonces, por eso era la conclusión. Y claro, la experiencia desde que a lo mejor decíamos, ella ya sabe algo de costura o algo del oficio y hablaba con tanta destreza. En cambio, la maestra cogió la cinta y comenzó a medir. Entonces, cada uno aplicó su conocimiento, ¿no?, desde su área. Esa conclusión llegamos nosotros en el grupo. Gracias por compartir. Me encanta. Y también algo que notaron
había otros grupos trabajando al mismo tiempo, me imagino que lo escucharon. Los otros grupos comentaron que este grupo, como empezaron con la cinta de medir rápido, sabían cómo hacerlo, sabían cómo medir la tela y todo eso, porque tenían esa experiencia con sus mamás. Las dos tenían mamás que cosieron. Entonces, los otros grupos no lo hicieron así y con tanta facilidad. Entonces comentaron sobre eso con este grupo también. Bueno, creo que estamos ya un poco cortos. Voy a seguir para que hay tiempo para preguntas, pero gracias por compartir. Fanny, nosotros no somos expertos en el currículo de Ecuador, pero queríamos compartir algunos de los estándares en el currículo que ustedes tienen. Aquí vimos conexiones entre esa actividad, aunque está abierta, hay metas claras de aprendizaje. Entonces, aquí son ejemplos de algunos de los estándares de Ecuador que tienen conexión a esa actividad. Tal vez pueden pensar en un contexto más común en Ecuador o en tu región de Ecuador, pero ahí está de soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional y mundial. Y usar razonamiento matemático, y también conversiones simples de medidas de longitud que también estaban haciendo en este problema. Y me imagino que ustedes tienen más ideas, como conocen mejor el currículo, más ideas de conexiones que podría tener problemas así. Entonces, ahora no vamos a tener mucho tiempo para hablar de eso, pero queremos dejarles pensando en esto. Y pensar en implicaciones para tu contexto y tu trabajo, su trabajo. ¿Cómo se aplica en general este trabajo a su contexto? ¿Qué les hizo pensar esto? Puede ser cómo trabajas con padres de familia, madres de familia, cómo involucras la comunidad, los conocimientos, fondos de conocimiento de la comunidad en el currículo, en tu salón de clase, o la cultura en tu salón de clase. Otra es si fuera a reunir a miembros de familia y maestros en su comunidad, ¿cuáles podrían ser algunos contextos eficaces para tareas matemáticas? Entonces, específicamente, ¿cuál es un contexto en tu comunidad, su comunidad en Ecuador que sería más relevante? Me imagino no folclórico, tal vez hay algo parecido, pero nosotros escogimos contextos que sabemos que son importantes para nuestra comunidad, pero sería diferente en Ecuador y me imagino en cada región de Ecuador también. ¿Y qué oportunidades tienen los docentes en su contexto para aprender y colaborar con las familias de sus alumnos? ¿Qué más puedes hacer para mejorar esas oportunidades? Entonces, les estamos dejando para pensar en eso, para seguir en conversación con tus colegas en tus colegios entre sí. Y queremos solo terminar. Oh, sí, Jorge, con preguntas. Como usted sabe, tenemos un foro dispuesto en la plataforma Participe, un foro de discusión, y en los talleres hemos trabajado allí. Entonces podemos dejar estas preguntas allí y les etiquetamos a ustedes dos para que puedan seguir esa discusión y que los participantes puedan entonces dejar sus opiniones y respuestas allí en ese foro. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta? Lo pueden poner en el chat si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Solamente un pequeño comentario. En el chat puse el link al website o a la página oficial del proyecto. En el próximo año vamos a estar metiendo material ahí para actividades y cosas así, para que puedan irlo a ver, a revisar, a obtener un poquito más de recursos.
incluyendo una forma de entrevista o conversación de 2 días en que empezamos la presentación. Va a haber una versión de eso ahí también y todo es bilingüe. So. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy interesante la clase porque nos puso a analizar, incluso decía alguien por ahí, lo más práctico son las costureras, las que aplican más los metros y todo esto. Y a veces somos cómodos, disculpando el término, de que no sabemos, pero igual en matemáticas nos toca aplicar este tipo de medidas y comparaciones que se ven primero y en física también. Entonces eso quería aportar y muy buena el razonamiento que nos pusieron a correr, porque también las medidas que tienen las costureras depende de la persona, porque ahí cuando se plantea el ejercicio hay que plantear también las medidas de qué personas necesitamos. Entonces eso es lo que yo analicé y muchas gracias. Interesante su. Gracias, qué bien. ¿Alguien más antes de cerrar? Lo que a mí me interesaría es saber si alguien pensó en un contexto en Ecuador o en su comunidad que sería interesante para crear un problema matemático así o una tarea matemática. Si alguien, como no conozco muy bien Ecuador, me interesaría mucho saber. Tengo Bueno, familia en Bolivia, pero no Ecuador. bueno, en el contexto de acá de Ecuador tenemos varias identidades culturales, ¿no? Como podemos hablar de lo que es la zona del oriente, la zona de la costa, la zona de la sierra. En el oriente más o menos la vestimenta es corta, apretada, pero más se utiliza lo que son semillas y cuencas. En la costa se utiliza lo que son los faldones o casi como la falda mexicana, más o menos, pero son coloridas. Igualmente son anchas, todo eso. Y en la sierra es lo que es un poquito la ropa más apretada, los anacos, lo que son los ponchos y todo eso, dependiendo la localidad. Es eso. Pero todo viene acompañado en la costa, en la sierra y en el oriente tienen lo que son cuencas y los collares y todo eso. En la costa más se utiliza lo que son las faldas, las polleras y otro tipo de vestimenta más liviana por la zona que es cálida. Por ejemplo, acá en mi institución participan los padres y los estudiantes cuando realizamos dramatizaciones, especialmente en la fiesta de la lectura. Se hacen las dramatizaciones pues de las leyendas que tenemos, entonces se involucran los padres y los estudiantes a realizar, qué sé yo, un ataúd, si hablamos de la dama tapada o de María Angula, o si hablamos de acá el Salón Palito, una leyenda tradicional de nuestra localidad. Entonces se involucra el padre de familia y pues hay mediciones. Vemos que se busca cartón, madera para armar el escenario. En ese sentido, y es muy bonito porque se comparte experiencia y también entre niños pues se comparten valores. Gracias, qué lindo que tienen esa tradición. En el En chat mi tienen caso, yo soy soy de la costa, vivo acá en un lugar llamado Quevedo. Por ejemplo, aquí ya en septiembre se presenta lo que es la ronda quevedeña, donde es un desfile, pero con folclore. Entonces, en algún momento, como madre de familia, mi niña estaba en un colegio y salimos en uno de estos bailes costeños tipo colombianos. Es mucho como la falda, la pollera colombiana. Entonces, no utilizábamos cintas, sino que utilizábamos algo llamado encaje. Al momento que se dio la actividad, pues yo justamente me acordé fue de esa parte, que sí se utiliza bastante. Creo que también en Guayaquil lo hacen. Entonces, ahí pues el ejercicio pues empalma mucho con lo que hacemos las madres de familia, incluso con los docentes, para que nuestros hijos salgan en esas participaciones. Eso, gracias.
Me encanta que todo es conexión con familias también. Y veo que María Fernanda Peñafiel dijo que en Esmeralda se usan las faldas como las de México. Qué bien. Y Alexandra Terán dijo, es muy importante también que se habla de la conservación del ecosistema al realizar los trajes con material de reciclaje para los diferentes eventos en la institución. Excelente. Y también conectada a eso, estaba pensando, los niños pueden usar matemáticas para entender el cambio en el clima y hablar de conservación es algo muy importante también. Otro contexto muy diferente, pero también se puede conectar a matemáticas. Tenemos la Tagua en Ecuador. Ok. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo. No sé si Fanny tiene algo. Gracias por todas sus ideas. Aprendí de ustedes. Fanny, no sé si tienes algo que decir. No, Gracias también por su tiempo. Yo sé que el trabajo del maestro es lo más importante y uno de los más difíciles también. Entonces, gracias por estar aquí. sí, gracias por estar aquí. En pantalla están nuestros emails. Si nos gustan hacer alguna pregunta, tienen algún otro comentario, nos pueden contactar.